Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, comunicación y lenguaje primero básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema el verbo, persona, número y modo del área de comunicación y lenguaje para primero básico. Les recuerdo que si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, el pensamiento lógico y la habilidad lingüística. También te recuerdo que laves constantemente tus manos o bien las desinfectes con gel antibacterial. Hoy tenemos a Carmen, quien nos acompaña como intérprete de lengua de señas. Bienvenida, Carmen. También te recuerdo que tengas a la mano tu guía de autoaprendizaje, ya que este tema se relaciona con varios que aparecen en tu guía. Por ejemplo, la redacción de textos, la concordancia gramatical y la creación. Bueno, ¿te recuerdas que hemos estado hablando acerca de la concordancia gramatical? ¿Te recuerdas qué es la concordancia gramatical? ¿Qué elementos entran en juego al momento de hacer coincidir las palabras en la oración? Hablamos de algunas características como persona, número y género. ¿Te recuerdas la definición de cada una de estas? ¿Por qué crees que es importante que las palabras coincidan cuando nosotros las utilizamos en nuestras oraciones, discursos o textos? ¿Cuál es la importancia que tiene? Hoy vamos a ver otro elemento gramatical que es el verbo. ¿Te recuerdas que ya hemos visto adverbios, ya hemos visto pronombres? Entonces hoy vamos a estudiar el verbo. Hablar del verbo es muy amplio, ya que el verbo posee 5 variaciones, a comparación de otras palabras como los pronombres, los sustantivos. Las variaciones que tiene el verbo: persona, número, tiempo, aspecto y modo. Seguramente has escuchado cuando te dicen conjuga en pluscuamperfecto, pretérito pluscuamperfecto. Lo vamos a ver detenidamente, pero hoy únicamente vamos a abordar la parte de persona, número y modo, para que tú lo vayas descubriendo poco a poco. Entonces, para comenzar, quiero que veas estas imágenes y, como dice, adivines el verbo. Acá tenemos unos dibujos. ¿Qué puedes ver acá? Por ejemplo, unos globos o de diálogo. Acá puedes ver una flor, gotas, un reloj, unas manos, un rostro y una mano. Si te das cuenta, estamos usando sustantivos, pero se pueden relacionar con acciones. Por ejemplo, el número 5, ¿qué acción o qué verbo crees tú que está representando? Escríbelos en tu cuaderno. Correcto, representa la acción dormir. De hecho, dormir no es un verbo como tal, sino que se le conoce como verboide, pero en la siguiente sesión veremos estas divisiones. Ahora, la número 3, el reloj. ¿Con qué acción lo asocias? Podría ser dormir, despertar, soñar. ¿Te das cuenta que una imagen nos puede remitir a varias acciones que conocemos? O la imagen 1, los globos de diálogo. ¿Qué crees tú que representan? Podría ser hablar, conversar. Entonces acá tenemos los verbos. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué crees tú que es un verbo? ¿Cómo lo definirías? ¿Cómo me explicarías qué es el verbo? Los verbos son aquellas palabras que transmiten acciones en la oración. Y es una parte importante, porque para que exista una verdadera oración, debe llevar un verbo.
¿Te recuerdas que en sesiones anteriores vimos que hay oraciones unimembres y bimembres? Pero la característica o el elemento que encontramos en estas oraciones es que giran alrededor de un verbo. Ya que si yo te digo la casa, únicamente estamos hablando del sustantivo casa. Pero ¿qué está sucediendo con la casa? ¿Hay alguna acción en la casa? ¿Te estoy describiendo la casa? En cambio, si yo te digo la casa es grande, ya tenemos una oración completa, porque estamos utilizando un verbo, es. Ahora, si yo te digo llueve, no estamos utilizando o no nos estamos refiriendo a alguien precisamente, sino a la acción que cae el agua de llover. Entonces el verbo es una parte fundamental e importante dentro de la oración y nos va a indicar las acciones. Entonces vamos a ver dos accidentes o dos conjugaciones que tenemos que tomar en consideración al momento de utilizar verbos: la persona y el número. ¿A qué me refiero con persona? Esto se refiere a tal vez quién está hablando o quién está efectuando esa acción. Y la tenemos dividido en tres personas. La primera persona, que es yo o nosotros. La segunda persona, si te das cuenta, la mano te señala, quiere decir tú o ustedes. Y por último, la tercera persona, que puede ser él o ella, o ellos y ellas. Ahora, ¿qué diferencia encuentras tú entre yo, nosotros, tú, ustedes, él, ella, ellos o ellas? ¿Encuentras alguna relación con número, cantidad? ¿Qué es lo que cambia en esas palabras? Muy bien, en la cantidad. Y a esto entonces le vamos a llamar número. ¿Qué es el número? En sí, si es singular, es decir, una única persona, objeto o animal del que se está hablando, o plural, a partir de 2 en adelante. Entonces esa es la variación que puede sufrir también la persona. Yo estoy hablando del singular de la primera persona, nosotros del plural de la primera persona, tú singular, ustedes plural, él o ella singular, ellos o ellas plural. Entonces acá ya estamos poniendo en juego también y en práctica la concordancia gramatical, porque al momento que nosotros utilicemos verbos, presente, pasado, futuro, estos tienen que concordar con la persona que nosotros estamos utilizando, así como el número de las personas de las que estamos hablando. Entonces vamos a hacer un ejercicio acá para que tú pongas en práctica esta conjugación. Vamos a trabajar primero con persona y número. Vamos a tomar cualquier imagen de acá para ejemplificar el verbo. Por ejemplo, tomemos la imagen 6, la mano así. Verbo, gustar. ¿Cómo conjugaríamos gustar en el plural de la primera persona? ¿Cuál dijimos que es el plural de la primera persona? Nosotros. Hagámoslo sencillo, pongámoslo en presente. Podríamos decir, nosotros gustamos. Si te das cuenta, acá cambia esta parte del verbo y coincide con nosotros. Ahí ya hay concordancia gramatical. Ahora tomemos otra imagen, la 2, regar. Utilicemos el singular de la tercera persona. El singular de la tercera persona, él o ella. Hagámoslo en presente. Él o ella. ¿Cómo conjugarías el verbo para que haya concordancia?
Él o ella riega. Si te das cuenta, de regar a riega, cambia la estructura de la palabra. ¿Por qué crees que se da eso? Puedes investigar acerca de los verbos regulares e irregulares. Tomemos otra imagen, la número 4. Saludar. Y conjuguémoslo con el plural de la segunda persona. El plural de la segunda persona, ustedes. ¿Cómo lo diríamos en presente? Plural de la segunda persona, ustedes saludan. La N nos está dando la idea de plural. Tomemos la 1, la imagen 1, hablar o conversar. El plural de la tercera persona. ¿Cuál es el plural de la tercera persona? Ellos o ellas. ¿Cómo conjugarías el verbo entonces? Utilicemos hablar. Ellos o ellas hablan. Nuevamente la N nos da la concordancia de número y persona. Y por último, la imagen 5, dormir o descansar. El singular de la segunda persona, tú, conjuguemos el verbo. En presente, tú descansas. Si te das cuenta entonces, siempre hay partes que cambian en el verbo para hacerlo coincidir con la persona y el número. Estas son las primeras dos conjugaciones o modificaciones que sufre el verbo al momento que nosotros lo utilizamos. Ahora vamos a estudiar el modo. ¿Qué crees tú que se refiere modo en verbo? ¿Te recuerdas que anteriormente también vimos funciones de lenguaje? Que el lenguaje lo utilizamos nosotros para algo, ya sea para persuadir, ya sea para informar, ya sea para convertir el lenguaje o transmitir el mensaje de una forma bella. Vimos que había 5 funciones. Ahora estamos viendo el verbo, el modo. ¿Qué crees tú que significa el modo del verbo? Esto nos va a indicar la actitud de quien habla. Pero antes de entrar de lleno a la explicación del modo del verbo, vamos a leer este poema de Rafael Alberti. Se llama Canción de Invierno. Cantan, cantan. ¿Dónde cantan los pájaros que cantan? Ha llovido. Aún las ramas están sin hojas. Cantan, cantan los pájaros. ¿En dónde cantan los pájaros que cantan? No tengo pájaros en jaulas. No hay niños que los vendan. Cantan. El valle está muy lejos. Nada. Yo no sé dónde cantan. Los pájaros cantan, cantan, los pájaros que cantan. ¿Qué crees tú que está haciendo? ¿Te está informando acerca de algo? ¿Te está ordenando hacer algo? ¿Está creando alguna posibilidad? ¿Cuál de las 3 opciones crees tú que nos está transmitiendo este poema? Y esto se relaciona con los modos del verbo. Vamos a tener 3 modos del verbo que generalmente se estudian, aunque también se incluye un cuarto, que es el condicional. Pero vamos a ver acá en general los 3 que nosotros abordamos. Primero es el indicativo. ¿Te acuerdas que una de las funciones del lenguaje nosotros establecimos que es la referencial y que trata o busca informar acerca de la realidad utilizando lenguaje objetivo, es decir, el sentido literal de las palabras? Esto se relaciona con el modo indicativo. ¿Por qué? Porque al momento que nosotros hablamos y utilizamos este modo, nosotros lo que queremos hacer es transmitir una acción real o concreta de lo que está sucediendo. Por ejemplo, Pedro canta.
Lo contrastamos con la realidad y podemos determinar que Pedro está cantando. O si preguntamos qué sucedió, estamos remitiéndonos o estamos preguntando acerca de esa realidad. Ahora, en contraste con el indicativo, o en comparación con el indicativo, nosotros tenemos el subjuntivo. Piensa en algo que te gustaría hacer, o piensa en algo que quisieras comer en este momento. Vas a utilizar quisiera, me gustaría, eso es el modo subjuntivo. Nos expresa un deseo, una duda o una posibilidad. Y lo vamos a encontrar cuando lo utilizamos de esta forma. Es posible que mañana llueva. Esperemos el resultado. Y esto se toma como un tipo de sugerencia o recomendación. Cuando veamos también la conjugación de los verbos, puede que pienses que va a ser un poco complicado, pero hay formas de poder establecer y cómo utilizarlos correctamente. Por ejemplo, si decimos, esperemos el resultado, ¿de qué persona gramatical y número estamos refiriéndonos? Estamos utilizando el plural de la primera persona, pero lo está expresando como deseo. Y una forma de poder encontrar ese modo de utilizarlo es añadirle que antes del verbo. Por ejemplo, que esperemos el resultado. Es decir, se toma como una sugerencia. Y por último tenemos el imperativo. El imperativo nos sirve para dirigir o dar órdenes. Generalmente el imperativo únicamente se puede utilizar con la segunda persona, ya sea singular o plural, ya que cuando tú das alguna orden, algún mandato o estás dando direcciones, tú te refieres a la otra persona. Alcánzame esto, abre la puerta, canta, pongan atención. Entonces únicamente se puede utilizar con la segunda persona. Pero vamos a verlo más detenidamente acá. Trabajemos con nuestro poema. Por ejemplo, si queremos cambiar el modo de la primera estrofa, cantan, cantan, o trabajemos solo con ese verso, cantan, cantan, ¿cómo harías tú o cómo se transformaría el verbo para utilizar el modo imperativo? Acá el escritor está utilizando el modo indicativo, pero ¿cómo lo transformarías tú para que sea imperativo? Si es un mandato, ¿qué cambia en el verbo? Recuérdate que se están refiriendo a ustedes. Entonces, ¿cómo le dirías a ese grupo de personas que hagan esa acción? Recuérdate entonces, estamos usando el imperativo. Tiene que crear ese efecto de mandato. Canten. Canten, canten. Ahí la actitud ya es de orden, de dar un mandato. Ahora trabajemos en la última estrofa con el primer verso. Yo no sé dónde cantan. Y transformémoslo en subjuntivo. Recuérdate que es una posibilidad, existe duda. Entonces, ¿cómo colocarías el verbo para expresar esa duda o esa posibilidad? Recuérdate que te expliqué que el verbo, para nosotros poder determinar cómo utilizarlo, podemos añadirle el que canten, que salten, porque eso ya expresa posibilidad. Ellos quieren que yo salte, nosotros queremos que llueva, entonces ahí ya estás estableciendo la concordancia con el verbo. Entonces, si tenemos acá, yo no sé dónde cantan, ¿cómo cambiaría ese verbo para expresar ese modo de posibilidad o duda?
Yo no sé dónde canten. Este canten ya expresa esa duda o posibilidad. A comparación del anterior, canten, canten, que nos expresa una orden o un mandato. Como te indico, en las siguientes sesiones vamos a profundizar en las conjugaciones tanto de aspecto y de tiempo y vamos a aplicar ya el modo de utilizar el verbo, la acción o la actitud del hablante al momento que se expresa. Ten presente de guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué es el verbo? ¿Cómo se conjuga con relación a la persona, número y modo? Y el reto que te queda para ejercitar es que escribas una carta a cualquier personaje que tú quisieras conocer, sea alguna persona real o alguien imaginario, y que le cuentes lo que has hecho y lo que haces, cuidando la concordancia gramatical y utilizando estas conjugaciones, 3 conjugaciones que aprendimos hoy acerca del verbo. Comparte con lo que has aprendido con alguien más y recuérdate de lavar las manos con agua con agua y jabón y desinfectarlas con gel antibacterial. También continúa trabajando con tu guía de autoaprendizaje y quédate en casa. Gracias por tu atención.